Hola a todos y todas, soy la profesora Kennel. Vamos a trabajar el módulo número 7 de este curso de actualización en toxicología para la formación del profesional de enfermería. El módulo 7 va a consistir en desarrollar algunos temas vinculados a lo que es la salud mental y la toxicología, especialmente en lo que hace a los consumos problemáticos, para abordar también los aspectos de la investigación en estos temas y de la prevención o didáctica en salud sobre estos consumos problemáticos. Voy a compartirles pantalla para ir viendo el desarrollo de la clase. Bien, lo primero que me interesaría compartir con ustedes es algo vinculado a lo que muchos de ustedes ya tienen internalizado, y es la importancia que tiene para un profesional de la salud estar bien formado, tener conocimientos, ¿no? Cuando hablamos de conocimientos hablamos no solamente que incorpora conocimientos, actualiza, como es el caso de este curso, sino que también tiene habilidades y destrezas para poder aplicar esos saberes. Un buen profesional tiene que tener conocimientos y además es importante que sepa, comillas, transmitir esos conocimientos. Digo comillas porque nadie transmite nada a nadie, sino que construye los conocimientos con un otro que es aquel a quien está dirigido cualquier mensaje en un acto didáctico. Eso que llamamos docencia y que es fundamental a la hora de también una buena comunicación. Y también un pilar importante es el tema de la investigación, que es esa condición de posibilidad de generar nuevos conocimientos y que es importante en todo profesional, en razón de que ese profesional no está aislado, sino que está en un contexto que es histórico, que es social, que es económico, que es cultural y que es político, y que lo va a atravesar de modo tal que uno puede pensar, los contextos por lo general no son favorecedores, sino todo lo contrario, por lo cual va a ser muy importante un cuarto componente de ese profesional de la salud, que es las ganas, la vocación, el deseo de ser ese profesional. Es clave esto porque va a ser justamente ese deseo, esas ganas, el motor para hacer frente a ese contexto. Dicho esto, entramos ya en lo que llamamos el complejo salud-enfermedad, ¿no? Y siempre decimos, bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de salud? ¿Qué hablamos cuando hablamos de enfermedad? Solía ubicarse el tema de salud-enfermedad respecto a lo patológico y lo normal, ¿no? Aquello que justamente se desvía de la norma, lo anormal, la anomalía, ¿m? Y aquello que se desvía de lo saludable, lo patológico. Sin embargo, tenemos que reflexionar acerca de qué es la salud y qué es la enfermedad. Suele pasar, ¿no?, que cuando se abre la puerta de un consultorio, un profesional de la salud ve entrar una enfermedad y olvida que se trata de una persona enferma. Otros, que pueden tener una mirada más holística de lo que es el complejo salud-enfermedad, son capaces de ver al sujeto que padece una situación de enfermedad. Esto no es lo mismo, ya que el posicionamiento subjetivo de ese profesional de la salud va a permitirle identificar lo que llamamos el complejo salud-enfermedad, porque nosotros tenemos que tener en claro que cuando hablamos de salud estamos hablando justamente de aspectos que tienen que ver con lo biológico, que tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo político y con lo ambiental, que van a generar condiciones que permitan el pleno desarrollo de capacidades y potencialidades que tiene una persona. Ahí podemos ubicar el término de salud
Pero en realidad tenemos, como estoy mencionando en varias oportunidades, que hablar de lo que llamamos el complejo salud-enfermedad. No hablamos ni de salud ni de enfermedad, sino que hablamos precisamente de esta dialéctica para poder pensar los pares contrarios, ¿no? Donde tenemos los contrarios de salud-enfermedad en opuestos. ¿M? Esto que llamamos el cuadrilátero de Greimas y que tiene que ver con el cuadrilátero aristotélico para ubicar justamente estos pares antitéticos y que nos permiten pensar dialécticamente esos contrarios, ¿sí? Porque la realidad es así de compleja. Uno tiene que pensar que alguien puede de alguna manera estar en un estado que no tiene salud y que de algún modo, si es abordado para poder mejorar esa situación, pasar a un estado de no enfermedad y así tratar de lograr el mayor grado de salud posible, de modo tal que un sujeto va a estar siempre fluctuando, ¿no? Entre lo que sería lo que habíamos llamado aquello vinculado a lo normal y lo llamado patológico ligado a la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad nosotros no podemos pensar, ¿no? La salud como estado, ¿no? Cuando uno encuentra valoraciones clínicas o biológicas que van a denotar la presencia o ausencia de determinada enfermedad y uno dice estar enfermo. Sin embargo, también tenemos que pensar a la salud como significado, la salud como la autopercepción de ese estado de salud, ¿no? Para lo que significa para un sujeto estar enfermo puede no significar lo mismo para otro sujeto, ¿sí? Acá entra lo psicológico en juego y estamos pensando justamente en todo lo ligado al sentirse enfermo. Así podemos pensar justamente este complejo, vuelvo un poquito, salud-enfermedad. En realidad, uno tiene que pensar que cuando hablamos de este complejo, estamos hablando de situaciones en las cuales un sujeto va a estar tironeado muchas veces por situaciones que pueden llevarlo a un estado de enfermedad donde puede haber algunas condiciones que posibiliten una situación de salud. Esto que hace precisamente a poder pensar a una persona en un equilibrio inestable, ¿no? Con factores que amenazan y factores que compensan esa situación de salud y que también tenemos que pensarla a la hora de abordar lo que llamamos un padecimiento mental. Si hacemos un recorrido a lo largo de la historia, ¿no? de la salud mental, podemos pensar y reflexionar cómo los distintos contextos, ¿no? Esto que decía al inicio, el profesional está atravesado por contextos históricos y la historia nos muestra precisamente cómo la salud mental pudo ser entendida como posesión demoníaca, ¿no? En donde la etiología se ubica fuera del sujeto y donde hay una desimplicancia histórico-subjetiva de la persona. ¿No? En otro momento pudo pensarse como algo resultante de una causalidad endógena, ¿no? Ligada a factores de tipo histórico-biológico y alguna alteración de esos componentes. Y en un tercer momento, pensar una concepción en la que no hay influencias ni externas ni externas, sino que la enfermedad mental surge de una interacción que se da en los individuos, por un lado entre sí, con la familia, con la sociedad y teniendo en cuenta también el aporte que ha hecho el psicoanálisis con su teoría pulsional para pensar justamente estas dos pulsiones que rigen el funcionamiento del sujeto, que son el eros y el tánatos, pulsiones de vida, pulsiones de muerte, y que de alguna manera nos enriquecen esa mirada sobre el complejo salud-enfermedad
abordando lo que llamamos el aparato psíquico. A su vez, hay que pensar que cuando hablamos justamente de cuestiones de salud mental, tenemos que también tener en cuenta distintos niveles de abordaje. Por un lado, tener un abordaje de lo que está pasando psíquicamente en una persona. Por otro lado, lo que sucede entre esa persona y su ambiente. Y por otro lado, qué es lo que puede estar también perturbado en el proceso social del mismo ambiente. Son tres niveles de abordaje que no debemos olvidar. Así, cuando pensamos la normalidad y la normalidad en las diferentes culturas, vamos también a pensar una importancia que se debe dar a la valoración cultural del sujeto enfermo. El abordaje de este aspecto no es un tema menor. Muchas cuestiones vinculadas a lo que podríamos pensar desde esto que habíamos denominado como patológico, por ahí tiene que ver con un trasfondo cultural de la persona y que uno está haciendo un análisis desde otra cultura. Así entonces, el concepto de salud va a estar ligado a un concepto de adaptación, ¿no? Con esto que decíamos, ese equilibrio dinámico, relativo e inestable, donde el sujeto es un agente activo. Veamos brevemente qué podemos reflexionar acerca de la salud mental y los consumos problemáticos. Cuando hablamos de consumos problemáticos, estamos haciendo referencia a esos consumos que afectan de forma negativa, ya sea de manera ocasional o sostenida en el tiempo, tanto la salud física o psíquica del sujeto o las relaciones sociales, ¿no? Pudiendo llegar a afectar también las situaciones en la implicancia con la ley. Tenemos que pensar que se trata de una problemática social compleja, multicausal, dinámica y heterogénea, ¿no? Social porque afecta justamente el entramado de las redes de la sociedad, de un grupo humano, donde no vamos a identificar en línea directa una relación unidireccional de causa y efecto, sino que hay distintas causas que pueden dar lugar al fenómeno de esta problemática en cada sujeto, con una vertiginosa dinámica, ¿no? Que va a darse justamente en eso que mencionábamos como el complejo salud-enfermedad en relación a los consumos problemáticos y donde en cada persona puede tener manifestaciones diferentes, por eso la heterogeneidad. Por otra parte, cuando uno piensa el consumo de sustancias psicoactivas, no podemos aislarlo de la lógica de un atravesamiento histórico que es justamente la de la sociedad de consumo, en la cual todos somos consumidores. El tema está que no todos somos consumidores problemáticos. Aquí hay que hacer una diferenciación entre lo que pensamos como consumo, ¿no? Que no se va a volver problemático automáticamente, sino que se va a dar por un proceso que se da en la vida, por una estructura de una persona en la que el consumo de sustancias se convierte en un recurso cada vez más significativo para dar respuestas a las circunstancias que lo aquejan. Así, si pensamos en esta definición de Cedronar, vemos que se trata de una problemática social que tiene que ser abordada desde una mirada integral, junto con organismos nacionales, provinciales, comunales y de la sociedad civil. Las acciones se llevan adelante a partir de un trabajo en red que se da en el territorio, fomentando los procesos de inclusión y el fortalecimiento de un entramado social. Tenemos entonces que el modelo de abordaje tiene que ser integral
¿sí? Y comunitario, ¿no? Tiene que abordarse desde la problemática social esos procesos complejos, ¿no? Es en el sentido que tiene el consumo de sustancias para cada persona y que se va a inscribir en la historia singular de cada sujeto, ¿no? Hay un enlazado con el contexto sociocultural en lo que dijimos como la cultura del consumo, pero va a tener las implicancias propias de cada persona. Por eso esa dificultad muchas veces de abordaje, ya que es al uno por uno. Nosotros tenemos que pensar que si dijimos que la salud tiene que ver con ese equilibrio dinámico, relativo e inestable y que el sujeto es un sujeto activo, va a ser fundamental, el contexto en el cual ese sujeto se desenvuelve para, no solo para el análisis de su situación de como consumo problemático, sino también para su abordaje. Por eso, cuando tratamos temas de consumos problemáticos, tenemos que considerar qué se consume, quién lo consume, cómo lo consume, cuándo y dónde se consume. Bien, volvamos entonces a estos aspectos que hacen a un profesional de la salud, como es un profesional de enfermería, donde dijimos tiene conocimientos y además genera nuevos conocimientos. En la formación de grado, todo profesional de enfermería tiene una materia que es investigación, sobre la que aprende justamente el arte de poder diseñar proyectos de investigación que le permitan generar nuevos conocimientos que den respuestas a los problemas del contexto. Abordaremos hoy algo vinculado también a la ética en investigación en salud mental, porque cuando hablamos justamente de consumos problemáticos, no solamente hablamos de cuestiones vinculadas a la biológica, como ya estuvieron viendo en otros módulos, sino que estamos hablando de problemáticas en salud mental, de acuerdo a la dependencia también que con el objeto pueda tener el sujeto que consume y que ha está padeciendo situaciones de consumo problemático. Volviendo entonces a estos aspectos importantes a tener en cuenta en relación a la investigación, dijimos que investigar es producir nuevos conocimientos y uno puede pensar entonces cuál es el origen del pensamiento ético en la epigénesis del conocimiento, ¿no? Cuando uno dice epigénesis del conocimiento, está hablando del recorrido que han tenido los conocimientos a lo largo de la historia de la humanidad, en realidad a lo largo de la historia de los seres vivos, ¿sí? Y que en la historia de la humanidad culminan con el desarrollo de un tipo de conocimiento que es el que utiliza la investigación científica y que es el conocimiento científico. Así estos niveles, el biológico, el comunitario, el filosófico, hasta llegar al científico, van desarrollándose como si fueran en capas y de alguna manera van subsumiéndose en el anterior. Esto que todos los seres vivos tenemos como conocimiento biológico y que también comulgamos con conocimientos de nuestra comunidad, a partir de haber desarrollado un lenguaje y vivir en comunidad, ¿no? Donde se ha instalado una ley ordenadora que permite justamente la aparición de la moral, en donde yo soy capaz de pensar al otro desde mi propia comunidad, desde lo que me enseñaron que está bien, que está mal, y que de alguna manera está justamente ligado a ese modo de funcionamiento donde los conocimientos se van fijando por autoridad, ¿no? Se asumen sin reflexión, a diferencia de en otra etapa de este recorrido que estamos haciendo en un sentido filogenético a lo largo de la historia de los tiempos, pero que podemos hacer también
en un sentido ontogenético en nuestra propia historia. Así, en lo que fue la ciudad-estado aparecen los filósofos y aparece una condición de posibilidad de un pensamiento coherente y no contradictorio que da lugar a la reflexión. Así entonces aparece la reflexión de la moral, que es la ética. Es acá donde comienza a pensarse ya no al otro desde mí, sino al otro desde el otro. Esto es interesante porque este recorrido que estamos haciendo rápidamente, obviamente, en razón de que no es este el tema de desarrollo de la clase, sino que nos permite apoyarnos para pensar dónde y cuándo surge la ética, vamos a ver que la ciencia, que pertenece al conocimiento científico y que surge a partir de la llamada sociedad civil después de la revolución industrial, vamos a ubicar que se caracteriza por la eficacia, pero que además se apoya en el conocimiento anterior donde está la ética. Esto es importante porque entonces tenemos un recorrido donde va a haber un lenguaje que estructura nuestro pensamiento, va a haber una ley ordenadora, que va a permitir la aparición de la moral, y va a haber la reflexión de la moral, que es la ética, hasta llegar al desarrollo científico. Ese desarrollo entonces debe su ser al pensamiento reflexivo que implica pensar en cualquier condición científica la cuestión vinculada a la ética. Ahora, ¿quién es ese sujeto científico? Pensemos que ese investigador científico está en un contexto que a su vez vamos a ubicar que tiene el investigador su propia subjetividad en juego. La ética del investigador entonces va a estar justamente ligada al surgimiento de esta ética en relación a esa epigénesis del conocimiento, lo cual hace que el investigador en muchas oportunidades esté tironeado por el contexto, por lo que pasa en su subjetividad, debiéndose de alguna manera a ese recorrido epigenético. Es entonces que uno tiene que pensar que el contexto, como estamos viendo a lo largo de toda esta clase, tiene su fuerza en la subjetividad de las personas. Así la condición posmoderna, que es nuestra época en donde nos desenvolvemos, tiene características muy particulares, ¿no? Se de alguna manera fomenta el desarrollo individual por sobre el colectivo, hay un rechazo hacia los grandes sistemas de sentido y a la participación popular. Vemos que hay un incentivo por las elecciones personales y las individuales. Hay un desinterés por el conocimiento, ¿no? Muchas veces se ve reflejado en el posicionamiento subjetivo de los alumnos y también una caída del deseo por conocer, ¿no? Por el deseo, las ganas de conocer, el deseo epistemofílico. Todo este combo, ¿no? Que hace un atravesamiento histórico al cual no somos ajenos, uno nos lleva a pensar si ese es el contexto, cómo puede pensarse en esa subjetividad arrasada por ese contexto la alteridad que exige la reflexión ética, o sea, esto de pensar en el otro, ¿no? Si estamos arrasados por un contexto que nos obliga a el individualismo, por ejemplo. Ahí surge entonces el concepto de reflexión ética, ¿no? Que va permanentemente a acompañar, debe acompañar al científico para apelar a una conciencia crítica, esto de poder hacer un análisis desde un pensamiento coherente y no contradictorio, que contemple tanto los elementos del pasado como los del porvenir en todo acto investigativo, como una de las condiciones necesarias para una investigación hermenéutica. Así,
surge lo que Rorty llama como anti-autoritarismo en ética, que es el desarrollo de una actitud, ¿no? Que entiende lo que calificamos como de abominación moral, no como una intuición producida por una parte de nosotros que está en conexión con algo humano y bueno, sino simplemente con un legado cultural revisable. Esto que hace justamente a un antiautoritarismo y que de alguna manera eh, va a surgir en el investigador. Por un lado, como resultado de un legado cultural que vimos en el desarrollo de la epigénesis del conocimiento, pero también como una construcción personal, subjetiva, que le permita tomar las recomendaciones que existen para la protección de la salud de las personas que son objetos y sujetos de investigación. Esto es clave y seguramente lo van a desarrollar con otro profesor, específicamente en algunas condiciones vinculadas a la ética que también habrán visto en alguna de las materias a lo largo de la formación. Les voy a dar un ejemplo desarrollado de investigación donde se ven justamente cuestiones vinculadas a las recomendaciones que uno tiene que considerar a la hora de pensar investigaciones en consumos problemáticos. Este estudio es un estudio que se realizó en el hospital, en realidad la unidad docente hospitalaria del Hospital de Pacheco, y se trabajó cuáles eran las ideas y opiniones en el imaginario de los jóvenes sobre el consumo de sustancias adictivas. Ese estudio fue un estudio observacional, descriptivo, prospectivo, mixto, transversal, ¿no? Y acá tenemos algunos de los ítems que constituyeron el instrumento de recolección de datos que precisamente nos permitieron ubicar algunas ideas en ese imaginario de los jóvenes en ese momento y, por ejemplo, fueron, les leo algunos. Mi idea sobre el consumo de sustancias por parte de los jóvenes es que representan una moda, alivian los problemas de sus vidas, no tiene conciencia del daño que hace la salud, no tengo opinión al respecto. Y así cada ítem, yo los voy a dejar en el material que ustedes van a tener en el espacio de este módulo, para que puedan ver el instrumento y los resultados, obviamente, cómo se fue administrando, donde inclusive se utilizó estas escalas de Likert, ¿no? Para poder ubicar algunas frases con las cuales podían ellos completar para decir si están de acuerdo, ¿no? O si pueden estar vinculadas algunas de estas completamientos de frases para poder pensar a partir del análisis de esos datos qué imaginario, qué idea tenían esos jóvenes de las sustancias, ¿no? Otra por ahí podría ser el alcohol es una sustancia que favorece la circulación y al corazón si no se consume en exceso. Un flagelo en nuestra juventud, puerta de entrada a otras sustancias de consumos, una sustancia favorecedora del lazo social, o no tengo opinión al respecto. Bueno, así cada una y lo que se pudo identificar, que justamente aparecían resultados vinculados a cuestiones a la moda, por ejemplo, vinculados también a que no tienen conciencia del daño que repercute para la salud, o por ejemplo con respecto al consumo de tabaco, ¿sí? O el consumo de alcohol o la cocaína. Bueno, es un ejemplo para que ustedes después tranquilos puedan ver el informe y ver los datos que se obtuvieron. Más que nada porque acá lo que me interesa es remarcar cómo se realizó en realidad la cocina de esta investigación, ¿no? Que derivó justamente a pensar en estos aspectos y recomendaciones para
investigaciones respetuosas, porque son temas sensibles. Tuvimos que tener realmente algunos cuidados en relación a cómo se iban después a archivar esos datos, esa información recolectada. Eh, Piensen que estas recomendaciones que presenta el Ministerio de Salud para la investigación respetuosa no toma en consideración que, por ejemplo, en el consumos problemáticos, es un tema sensible. Por lo tanto, se tienen que validar las herramientas y las metodologías con la comunidad y los sujetos participantes. Esto fue trabajado con los alumnos a los cuales se administró, que fueron los alumnos del ODH, de modo tal de tener también, ¿no?, dentro de las recomendaciones, los cuidados que se necesitan para la preservación de los datos, ¿no?, lo que llamamos la protección de información, mm, eh, que si no, uno no toma en cuenta estas consideraciones, puede suceder esta cuestión vinculada a la estigmatización, ¿sí?, de las personas, ¿no? Por eso se respetó el anonimato de los participantes, y se trabajó también en sintonías con las reglamentaciones internacionales, nacionales y provinciales referidas a la ética de los estudios de investigación desde la perspectiva de derechos, ¿sí? Y una recomendación también que es muy importante, en esta investigación, en todas las investigaciones, pero mucho más en investigaciones que son de temas sensibles, el abordaje empático de los hallazgos, ¿no? Puede ser que uno se encuentre con cuestiones que nada tienen que ver con lo que a lo mejor uno piensa, y entonces uno tiene que poder ponerse en el lugar del otro. To be sympathetic sería esto de ubicarse en el lugar del otro y tener un abordaje empático de esos hallazgos. Veamos entonces el punto vinculado a la importancia que tiene la prevención y la docencia en salud. Nosotros dijimos que un punto o pilar importante también es la docencia. eh, Uno piensa justamente que eh, cuando dice docencia no se está refiriendo a que va a ser un profesor o que va a participar activamente y formalmente de actos didácticos institucionales, sino que uno también está haciendo docencia cuando está dando recomendaciones a un familiar o al mismo paciente para sus cuidados. Por lo tanto, es muy importante pensar, y así está planteado también a partir de la ley 26.586, donde se crea el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas, no, con el propósito de poder orientar las prácticas educativas y así trabajar en la prevención de las adicciones y el consumo indebido de drogas en todos los niveles del sistema educativo. Esto se ve reflejado en el primer artículo de esta ley, que dice que toda persona tiene derecho a formarse para tener una vida digna, vivida en libertad y en familia, en un ámbito educativo en donde se deben proveer los valores, las actitudes y los hábitos de vida que permitan desarrollar una verdadera educación para la salud y la vida. Uno eh, eh, hace un abordaje de este artículo y se pregunta seguramente cuál es la contribución de la enfermería al logro de este objetivo. Pues bien, es mucha. El rol de enfermería es clave en el sistema de salud. Estamos trabajando fuertemente en los distintos espacios de salud para que justamente ese rol sea reconocido, ¿no? Muchas veces es a partir de ciertas actitudes y ciertos dichos que pueden ser dados en el ámbito de enfermería hacia los pacientes, donde quizás hasta sean más escuchados muchas veces que recomendaciones dadas fuera de contextos o no en los ambientes de salud. Por eso es importante todo lo que hace la educación para la salud,
no porque va a ser promotora de capacidades para la vida y para acciones preventivas de las adicciones. Muchas veces hay pacientes que aprenden en la internación cuestiones que nunca habían podido reflexionar o pensar, ¿no? Y en esto justamente la palabra del enfermero, de la enfermera tiene mucho que ver. Por eso es importante una comunicación participativa en las cuestiones de salud. Es el enfermero el que va a poder hacer lazos, ¿no? Desde una interculturalidad institucional. Es el enfermero el que puede generar un plan de acción, para hacer justamente cuestiones vinculadas a lo emocional, al tiempo libre, a los consumos problemáticos de sustancias y a proyectos de vida, todos vinculados a la problemática justamente que estamos trabajando. Mm, Desde enfermería se pueden planificar dispositivos de intervención de educación para la salud, ¿no? Que deben ser seguramente consensuados con las autoridades de los establecimientos, ¿no? Hay articulaciones que uno hace desde salud con educación, ¿no? Y se trabaja o en las escuelas o en los mismos hospitales, ¿no? Esto lleva justamente a una vinculación comunitaria, institucional, que es fundamental para favorecer el abordaje de problemáticas sociales. Y algo que es clave, ¿no? Que pienso es un poco el eje, que tiene que ver con el enfermero y la relación con los pacientes y con la comunicación, ¿no? Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando no solamente de la palabra, de lo dicho, sino que también estamos hablando de lo no dicho, lo no verbal. Los gestos dicen mucho y uno tiene que estar entrenado, ¿no? Para poder no solamente comunicar bien los mensajes, sino también para hacer una buena lectura de lo no hablado y de lo expresado con gestos, que nos dan muchísima información. Por eso digo, las cuestiones lingüísticas, el modo de hablar es esencial, ¿no? Porque uno tiene que garantizar que la comunicación tenga mensajes didácticos y comprensibles, que sean claros, concisos, sencillos, ¿no? Que cuando uno establece una conversación con el paciente tenga objetivos precisos, ¿no? Y básicamente uno tiene siempre que estar haciendo una correcta decodificación, ¿no? Tanto por parte del paciente para que pueda comprender como la verificación de que la comunicación haya llegado. Uno puede ubicar que en toda comunicación va a haber un emisor, va a haber un receptor, va a haber un mensaje dado, que ese mensaje va a estar dado por un canal y seguramente hay un ida y vuelta, que se traduce en la respuesta, donde es muy importante también verificar que el mensaje haya llegado. Esa verificación nos va a permitir hacer consciente, ¿no? Que esa comunicación que se da entre el emisor y el receptor es fluida y eficaz, ¿no? Que es lo que uno espera en toda comunicación. Algo que va a facilitar justamente la comunicación entre colegas, porque uno hace justamente un trabajo en equipo y tiene que tener en claro justamente cuál es el rol, la función dentro del equipo de salud, así como las claves que son importantes para un buen trabajo en equipo, ¿no? Ya sea la planificación, la organización, el liderazgo, el control, los objetivos, intercambiar conocimientos y destrezas, tener una confianza recíproca, la comprensión, la complementación interna, entre servicios, el compromiso, la creatividad, un posicionamiento subjetivo de optimismo, la voluntad,
privilegiar la eficiencia más que la eficacia y trabajar en un clima agradable. Todo esto son claves que van a permitir el trabajo en equipo y dentro de ellos está la comunicación, ¿no? La comunicación es clave justamente y si esa comunicación es eficaz, tanto entre los colegas del equipo de salud como con los pacientes, vamos a tener resultados también eficaces. Por eso es importante hacer un abordaje interdisciplinario. Cuando hablamos al inicio de salud, hablamos del complejo salud-enfermedad, dijimos que la persona es un complejo biopsicosocial y que una sola mirada desde una sola disciplina no nos permite tener información suficiente. Por lo tanto, la mirada tiene que ser interdisciplinaria, ¿sí? Y el acento está en el inter, ¿no? Son las disciplinas que se cruzan donde cada uno tiene su mirada y en el cruce está justamente lo que se va a producir como nuevo, ¿m? En ese saber escuchar al otro desde la disciplina que habla, ¿m? Y saber uno decir desde la propia. Así se va a propiciar una actitud de servicio que establezca vínculos humanizados, ¿no? Con esto que decimos de la escucha activa, donde uno va a poder comprometerse con el colectivo de salud para desarrollar así una práctica reflexiva en el marco de una capacitación continua. Trabajar con empatía, esto que dijimos hace unos momentos acerca de poder ponerse en el lugar del otro y apelando siempre a esa condición reflexiva en la que hemos llegado por tener ese pensamiento que dijimos coherente y no contradictorio. Porque es cierto, ¿no? Así como a nosotros nos gusta que nos traten bien, es importante pensar que al otro también le gusta que lo traten de la misma manera, ¿sí? La empatía permite justamente ponernos en el lugar del otro, permite justamente descentrarnos, como decíamos, de nosotros mismos para poder dar un salto que nos permita pensar al otro desde el otro. Entonces, retomando la filmina del inicio, hay un aspecto que para mí, les decía, es el motor de ese accionar de todo profesional que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con las ganas de ser ese profesional. Sobre este punto, la verdad, lo único que puedo decirles en el marco de este curso es que ustedes ya tienen este deseo y estas ganas, si no, no estarían haciendo este curso, pensando en capacitarse para poder hacer mejores las prácticas docentes, ¿no? Comprometiéndose con una formación de calidad y excelencia. Así que mis felicitaciones a todos por participar de este curso y recuerden que la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Es un poco el mensaje de esta clase. Ustedes van a tener material de lectura, van a tener algunos videos que vamos a compartir y que quedamos atentos a consultas que ustedes quieran realizar para ampliar los temas con más bibliografía.